El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este texto del Evangelio, y lo mismo que el texto de la primera lectura tomada del Apocalipsis del apóstol San Juan, pareciera que los autores de estos libros quisieran infundirnos miedo, tristeza, angustia, frustración. No es así. Son palabras de aliento, de esperanza. Son palabras que anhelan la venida, la llegada de nuestro Salvador. En el libro del Apocalipsis, la visión de Juan tiene también la finalidad de iluminar la historia del pueblo de Dios en marcha. El cielo y el resplandor que de él se difunde indican de una manera clara la procedencia divina de la palabra que va a ser proclamada. Solo quien escuche y recibe el mensaje podrá caminar seguro hacia la meta final. Por un lado, se proclama el final de Babilonia, símbolo de las potencias adversas al reino de Dios y tendentes a arrancar un culto idolátrico a los hombres. Se trata de una auténtica derrota de Babilonia, aunque de momento en su historia pueda parecer vencedora. La ruina de la ciudad, según el juicio expresado por esta profecía, no es otra cosa que el mentiz de cualquier intento humano de oponerse a los designios divinos. La ausencia total de la alegría en ella, faltarán el son de las citaristas, la luz del candil y el canto del novio y de la novia, es signo de la ausencia de Dios y de la sordera total de sus habitantes a la voz del Señor, que llama a la conversión. Por el contrario, el aleluya proclamado inmediatamente después expresa con un contraste vigoroso e iluminador la victoria de Dios sobre sus adversarios, la victoria del Cordero sobre sus enemigos y la alegría de los salvados con el poder de la Pascua. El símbolo final de esta gozosa victoria es el banquete de bodas que ofrece el Cordero a todos los invitados. Se trata de un símbolo bíblico bien conocido que nos invita a compartir el gran misterio de la salvación de Dios, nuestro Salvador, en la fe y en la esperanza. Así pues, en la sección del discurso escatológico de Lucas, esta se divide claramente en dos partes. En la primera se describe la ruina de Jerusalén. En la segunda se describe el final del mundo. La primera parte es la más característica de Lucas, ya que le gusta volver de la apocalíptica a la historia. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, son días de venganza.
Queda claro, por consiguiente, que Lucas considera la destrucción de Jerusalén como un juicio de Dios dirigido contra el comportamiento precedente de sus habitantes. De ahí que la perspectiva mire más al pasado que al futuro. Hay, no obstante, un matiz particular que merece ser destacado. Lo que le ocurre a Jerusalén tiene una finalidad que abre la perspectiva al universalismo. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo señalado, es decir, el tiempo del testimonio, o bien el tiempo de los mártires. Es sabido que a Lucas le gusta distinguir con claridad los tiempos de la historia de la salvación: el tiempo del antiguo Israel, la plenitud de los tiempos caracterizada por la presencia de Jesús, y el tiempo de la iglesia. Los tiempos de los paganos se insertan en esta última sección de la historia, en el paso de la primera a la segunda parte de este fragmento. Lucas deja entender que al tiempo de los paganos sucederá el tiempo del juicio universal. Los versos 25 al 28 se caracterizan por la venida del Hijo del Hombre para el juicio. El creyente no tiene ningún motivo para temer, aunque la descripción de ese momento introduzca sentimientos que suscitan el temor de Dios. El regreso del Señor se caracteriza en efecto por el gran poder y gloria. Él traerá consigo el don de la liberación total y definitiva, una redención que solo puede ser un exquisito don divino. Así pues, como hemos indicado un poco más arriba, Lucas señala en este fragmento de su evangelio las etapas principales de la historia de la salvación: el tiempo de la antigua alianza, el carácter central de la nueva y el momento de la parusía final. Con razón, por tanto, se ha calificado al tercer evangelista de teólogo de la historia de la salvación. Si además de esto recordamos que Lucas es el de los evangelistas que ha sentido la necesidad de escribir los hechos de los apóstoles como continuación de su tercer evangelio, comprenderemos cuál ha sido el designio unitario que ha concebido y llevado a cabo. Para él, evangelista ha significado ponerse al servicio de una obra evangelizadora que parte, ciertamente, de la historia de Jesús, pero que no puede dejar de abarcar también la historia de sus testigos de la comunidad cristiana, de los primeros y de todos los tiempos. También hoy se habla mucho de evangelización. En ocasiones e incluso todavía utilizamos el término nueva evangelización. Términos todos ellos apropiados y más que legítimos, a condición, no obstante, de que la obra de la evangelización sea reconducida a su centro neurológico, que es el gran acontecimiento de la Pascua de Jesús, y de que sea concebida como simple y lógica continuación de ese evangelio viviente que ha sido la persona del mismo Jesús de Nazaret. Solo así podrá la evangelización anunciar, prometer y dar la liberación, redención de la que habla el fragmento evangélico de hoy y que corresponde a una nueva creación. Jesús, en efecto, ha venido para liberar al hombre del pecado y para hacerle recuperar la frescura de la imagen primitiva de Dios. Volverá al final para crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, pero sobre todo para perfeccionar en el ser humano la imagen divina originaria. Esto es algo que no podemos perder de vista. Antes que el pecado original, el ser humano tiene en sí mismo la gracia original, y esta ha de ser restaurada con la llegada de Cristo Jesús a la vida de cada uno. Así pues, en estos momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento, de tristeza, de muerte, donde pareciera que estamos llegando al fin, no tengamos miedo. Levanta la cabeza, se acerca tu liberación. Confía en el Dios de Jesucristo que es fiel. Espera en Él con alegría y que esa fe fortalezca siempre la esperanza en la vida eterna. No quiero dejar pasar este fragmento y esta reflexión sin mandar un saludo
a mis queridos hermanos, amigos, hijos espirituales en los Estados Unidos, sobre todo en Dallas y Fort Worth, Texas. Mañana o este día que celebran el Día de Acción de Gracias, yo les digo gracias por todo lo que hacen por mis hermanos allá. Gracias por considerarme parte de su vida y de su familia. Gracias por todo lo que hacen por mí. Paz y bien.